aviso, ¿ok? Eloy, el espacio es tuyo. Vale, bienvenidos. ¿Cómo estamos todos? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Vale, chéverísimo. Bueno, bienvenidos todos a este espacio, a toda la gente de Cupay, por la invitación y por este espacio tan necesario que se suma al día de ayer también, donde tratamos el tema de los muertos. Hoy vamos a tratar el tema de las ánimas, los espíritus y santos, ritualizando imaginarios sobre los muertos en la religión de María Leonza, con el ponente, nuestro amigo y hermano en el culto, César Escalonas, que está desde París. Un saludo desde Caracas y bueno, un saludo desde todos los espacios desde donde estamos. César viene trabajando sobre el tema del culto María Leonza hace bastantes años, a nivel personal y a nivel académico, que es una parte importantísima dentro de la tradición marialeoncera, que alguien que esté dentro del culto también trabaje desde la academia, porque así tenemos una parte un poco más objetiva de toda esta tradición que venimos trabajando. Aparte, César también hace un trabajo fotográfico sobre las tradiciones venezolanas, que es muy necesario e importante también para conocer parte de nuestra cultura. Un abrazo, César. Tenemos el espacio para ti y para que nos amplíes un poco más todo esto referente a las ánimas y espíritus dentro del culto María Leonza. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias una vez más a Cupay por generar este espacio, a ti, Eloy, por la presentación. Y bueno, estamos acá desde ayer, ¿sí? Las personas que pudieron participar ayer tuvimos este primer enfoque, ¿sí? Teórico y metodológico de cómo desde la antropología y las ciencias sociales, pero más centrado en la antropología, se puede abordar el fenómeno de la muerte como un fenómeno social, todo el simbolismo y algunos aspectos. Hoy en día, mi trabajo aquí va a ser mostrar cómo desde la etnografía, sobre todo el trabajo que yo estoy ahora hablando hoy sobre mi enfoque hacia las ánimas, espíritus y santos dentro de la religión de María Leonza, está basado en mi experiencia de campo, mi experiencia personal y bueno, mi trabajo fotográfico que va a estar acompañando toda esta ponencia porque el uso que yo hago de la imagen fotográfica es un ancla y también un detonador para la reflexión y para acompañar mi trabajo reflexivo antropológico. Entonces, para contextualizar un poco, yo vengo trabajando sobre el tema de María Leonza desde el año 2012, desde el punto de vista ya fuerte académico, ¿sí? Sin embargo, desde antes, 5 años, como en el 2007, 2008, ya yo venía realizando mis primeras aproximaciones a este fenómeno religioso desde lo personal y desde lo académico. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esta amplitud, de este contexto y de todo este poder y esta fuerza, ¿verdad?, que tiene la cultura venezolana dentro de toda su amplitud de dar respuesta a algo tan complejo y tan humano como es la muerte, ¿sí? Todas las culturas, como estuvimos viendo ayer a nivel global e histórico, han generado respuestas simbólicas y organizativas a nivel social para comprender este fenómeno. En el caso venezolano debemos tener unos puntos referenciales y debemos contextualizar en cómo nuestra sociedad en distintos aspectos, en distintas regiones de Venezuela, ha tenido una creatividad y además una continuidad en darle un lugar a los difuntos. Como les dije, bueno, estas fotografías forman parte de mi archivo. Esta fotografía es sobre una fotografía en el pueblo donde yo más he trabajado, que se llama Sanar, en el estado Lara. Y bueno, es para comenzar hablando sobre la muerte en la sociedad venezolana. Sí, mi trabajo va a ir desde la religiosidad, ya que es importante saber de que los fenómenos religiosos en Venezuela le dan respuesta a esta incertidumbre social y colectiva como la muerte.
En específico, Mejor creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. Bueno, en este sentido, sí, también es importante reconocer, dar un marco histórico sobre la muerte en la conciencia de la colectiva venezolana. Entonces, como nos vamos a enfocar en los aspectos de los universos religiosos, yo traigo una pequeña introducción sobre algunos aspectos que yo he estado en contacto constantemente y que además dan puerta y dan pie a hablar luego sobre, ya más centradamente, en el tema de María Lionza. Estas son las únicas imágenes que no pertenecen, que no las he hecho yo, sino que me gusta como detonador, como iniciativa, hablar sobre las imágenes, precisamente, ya que uso imágenes religiosas para hablar sobre el fenómeno religioso e imágenes construidas desde la etnografía. Fíjense que lo que llamamos catolicismo, el catolicismo en Venezuela en específico y a nivel histórico, utilizó y sigue utilizando las imágenes como una forma tanto de ganar adeptos, y en la imagen en las épocas coloniales, ¿sí? En nuestro continente también utilizaban no solo para colonizar los imaginarios, ¿sí? De los pueblos indígenas y esclavizados, sino que también era una forma de doctrina. En el caso que nos repercute hoy, traigo a la Virgen del Carmen porque dentro del catolicismo y sobre todo muy arraigado en Venezuela y dentro de la religión de María Lionza, es la Virgen o la imagen religiosa que se encarga sobre el concepto católico y del purgatorio. De allí se deriva el tema de las ánimas, que vamos a estar hablando a continuación. Y fíjense lo fuerte que es esta imagen, que esta idea, esta concepción, esta cosmovisión del purgatorio como un espacio límbico en el cual las almas de las personas fallecidas van a otro plano a la espera de subir, ascender al cielo, es importantísimo y tiene un peso dentro de la cultura espiritual en Venezuela, como lo vamos a ver a posteriori. En este sentido, continuando con este hilo, los rituales y festividades católicas en Venezuela, ayer hablamos un poquito sobre ello, hice una intervención sobre ello. Hablar sobre el catolicismo en Venezuela es bastante complejo, hay que hablar sobre las regiones, las distintas órdenes religiosas, momentos históricos, lo que llamamos catolicismo popular o no, pero en este sentido es importante también reconocer que hay múltiples tradiciones en las cuales también se les da un espacio a los fallecidos, especialmente los cantos y velorios de cruz, los sones de Negrtamunangue, los diablos danzantes, que he estado también documentando anteriormente. También hablamos sobre el caso de la beatificación y luego esa ascender hacia santo, que en el caso venezolano es importantísimo y además se habla muchísimo en el argot popular sobre la figura de José Gregorio Hernández como un representante de este proceso en el cual una persona común, sí, del plano terrestre, pasa por un proceso colectivo, sí, histórico colectivo, en el cual se simboliza como un santo. Y además, como esto genera unas relaciones de poder dentro de lo que llamamos iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia católica y todas sus órdenes, y el pueblo o la población, y todo lo que ha hecho en Venezuela con esta imagen y con esta presencia. Y bueno, y de igual forma, es importante nombrar también la influencia que ha tenido las religiones afrocaribeñas o las regiones de diáspora africana que han llegado a Venezuela en una constante interacción histórica. Tenemos la santería cubana o la regla de Ocha y el palo mayombe o la palería, que tienen un trato con los ancestros y con la muerte y una filosofía muy amplia. Tienen dioses y diosas que le dan su lugar y además tienen un componente ritualístico también bastante fuerte que ha llegado a Venezuela, en el caso de la santería, muchísimo antes de este siglo. En los 60, 70 ya había una influencia bastante presente, pero que se terminó de fortalecer a principios del siglo XXI.
cuando hablemos sobre el Panteón María Leoncero, nos vamos a encontrar de que la religión venezolana logró hacer como una especie también de interacción y negociación con estos sistemas religiosos y ha incorporado algunos aspectos de estas filosofías y religiones, y también existe un paralelismo entre los devotos y los adeptos a la religión de María Leonza, que a su vez también son santeros o tienen el santo o practican la palería. Entonces, esto es importantísimo también y lo vamos a estar conversando más adelante. Ya centrándonos en lo que me ocupa, digamos, la noche de hoy a nivel central, tenemos la religión de María Leonza. En el caso antropológico, hablamos de un sistema religioso, a pesar de que se le conoce y todos llamamos culto de María Leonza. Para estudiarlo desde la antropología vale la pena hablar de la complejidad de este sistema religioso tan arraigado en las poblaciones campesinas de Venezuela y además a nivel nacional y ahora internacional, centralizada en una diosa, ¿sí?, de origen indígena mestizo, que además posee, digamos, un cuerpo, ¿sí?, un gran panteón de deidades, que es uno de los aspectos que más vamos a estar hablando hoy, porque además su presencia y su sistema organizativo en términos simbólicos principalmente se centra en lo que se conoce como las tres potencias, Gran Cacique Huequepuro, Negro Felipe, y de ahí se genera una gran dinámica de cortes, que es lo que se conoce ese orden, ¿sí?, de presencias y de identidades espirituales que se van a ser agrupadas a nivel simbólico por sus orígenes, por sus funciones, por sus historias. Entonces, esto es importantísimo. Hablamos de sistema religioso también, entonces vamos a ir describiendo algunos aspectos de esta religión en Venezuela. Por supuesto, hablaremos sobre la concepción y lugar de la muerte en la religión de María Leonza. Fíjense que dentro de la gran tradición de estudios antropológicos sobre María Leonza, sí, desde Angelina Pola-Gels, la profesora Daisy Barreto, también muchas profesoras que han trabajado y investigadores nacionales e internacionales que han trabajado, se le ha dado quizás no un lugar tan centralizado desde lo que conocemos hoy en día como la antropología de la muerte. Sin embargo, hay algunos trabajos que vamos a estar nombrando que sí le han dado este enfoque, pero sin embargo, los esfuerzos académicos han ido más a entender el sistema terapéutico, cómo se organiza, cómo se dio la historia de este sistema religioso. Y bueno, sin embargo, siempre hay referencias a que se habla de un sistema religioso centrado en espíritus que a su vez son muertos, ¿sí? Es un contacto, como vamos a estar viendo, constante entre la vida y la muerte, entre la tierra y los otros reinos, porque también se habla de figuras que pertenecen a orden fantásticos, mitológicos, y bueno, también ese contacto con los difuntos o los ancestros. Dentro de la gran complejidad de este sistema religioso, establecemos que posee un panteón sagrado bastante amplio. El cuerpo o la concepción del cuerpo es central porque a él van dirigidas la mayoría de los rituales, en este caso de sanación, en poner en orden desórdenes energéticos, ataques, y bueno, todo el corpus ritualístico, donde desde el punto de vista etnográfico es donde yo más he estudiado cómo estos rituales permiten un contacto entre los difuntos y los vivos. Y bueno, la diversidad de festividades o ceremonias que se van desplegando durante el año en este sistema religioso. También es importante el tipo de organización social. Esto es lo que conocemos como una caravana. Es un grupo de devotos y de devotas que realizan distintas ceremonias o peregrinaciones a la montaña María Leonza y a distintas montañas o lugares sagrados en el territorio nacional, ya que dentro de esta geografía sagrada de María Leonza
va desde los lugares sagrados o de los altares familiares en tu barrio, en distintos lugares a nivel nacional, o más centralizado en la montaña María Leonza en el estado de Yaracuy. Esto es lo que les hablaba de los lugares sagrados, donde se encuentran entidades espirituales, difuntos, encantos. Es importantísimo dentro de este corpus religioso la simbolización o cómo también llegan símbolos de religiones o de esoterismos internacionales que el sistema marialeoncero aglutina y los pone en orden. Una de las características principales del sistema marialeoncero, que eso lo estamos conversando en otros espacios, es su gran poder aglutinador. Hay también los grandes esfuerzos antropológicos que ha hecho la profesora Daisy Barreto. Se centra muchísimo también en comprender cómo este sistema tiene una resistencia ante la imposición de religiones foráneas o otros cultos, y ella misma da una respuesta simbólica incorporándolo tanto al panteón de deidades como al uso propio dentro de los rituales. Entonces, esta es otra de las características importantes. Y bueno, lo que nos ocupa también son esta gran cantidad de rituales y ceremonias dirigidas al cuerpo de los creyentes o de los pacientes, a donde los muertos, es decir, donde los espíritus encarnados, que esto es lo que vamos a explicar a continuación, llegan para realizar el trabajo espiritual o la labor espiritual. Este fragmento a continuación es el central de la ponencia porque, como hablamos de ritualizando, ¿verdad?, estos imaginarios, vamos a hablar sobre el trance y la posesión en la religión de María Leonza. Este segmento lo llamé Que venga, que no le tengo miedo, porque es una de las canciones que más se escucha a la hora de entrar en trance las materias en las ceremonias marialeonceras. Entonces es como un intro a comprender que solo este aspecto del trance y la posesión, que también ha sido ampliamente estudiado, tenemos estudios de Nelly García en uno de los más importantes en la Universidad Luz de Maracaibo, en el estado Zulia, pero este aspecto del trance como la incorporación del cuerpo a partir de entidades espirituales que están en otro espacio y que vienen a la tierra, o sea, bajan a la tierra para realizar labores espirituales, sanaciones, para conversar con los creyentes, centraliza muchísimo la vida espiritual de los marialeonceros. Por supuesto, es conocido estos aspectos del trance. Hay, dentro del gran panteón de deidades marialeonceras encontramos diferentes entidades que se encarnan en la materia. Fíjense cómo incluso este mismo vocabulario del mundo marialeoncero, como materia, si la materia es literal, o sea, la materia es el devoto que es preparado espiritualmente para recibir la entidad espiritual o el muerto, se prepara y recibe la entidad en un espacio y tiempo definido, porque todos los rituales, como bien sabemos, están enmarcados en un contexto y vienen a realizar sanaciones, vienen a realizar distintos ceremonias que sobre todo van dirigidas a la sanación o a las peticiones específicas de las personas que acuden a estos rituales a nivel privado o íntimo en ceremonias privadas o más colectivas en el caso de las realizadas en las montañas o en sitios ceremoniales específicos. Fíjense que uno de los aspectos más importantes de los que he aprendido haciendo campo en el tema marialeoncero es que dentro de esta lógica de la vida y la muerte, los espíritus de las diferentes cortes, en el caso que vemos esta fotografía del corte de las negras, una de las más concurridas en términos de sanación y además de compartir con los devotos y devotas, se genera un espacio terapéutico. Una de las reflexiones que he tenido de este contacto entre la vida y la muerte en la religión de María Leonza es que este contacto con espíritus, ¿sí?, del pasado, que también además están profundamente regionalizados, esto es también importante, o tienen una afiliación étnica importante, es decir,
si yo soy devoto de la negra Francisca Martínez o Bermúdez, que yo sé que vienen de Barlovento, y yo soy de esta región, yo voy a generar una empatía y además una necesidad de comunicarme, o voy a tener una afinidad con esta entidad espiritual, o con este espíritu, o con esta corte específica de la reina María Leonza. Entonces, en el caso de las negras, ellas vienen y generan un espacio tanto de sanación del cuerpo, también de orientación, como también lo pueden generar los chamarreros, que son espíritus de también sanación. Además pertenecen a figuras de los yerbateros, del campesinado, de esta sabiduría llanera y campesina venezolana. Entonces, este espacio terapéutico es altamente valorado. Fíjense que este espacio que genera estas ceremonias de trance y posesión interrumpen por un espacio temporal toda esta lógica occidental, ¿verdad?, que tenemos de la vida y la muerte como algo totalmente separado. Los muertos van al cementerio, no, si te acuerdas, quizás cada dentro de 20 años vas, o sea, esta separación se reduce. Y para las personas que vivimos dentro de esta lógica espiritual, es una constante interacción entre la vida y la muerte con los difuntos. Y además, para también las entidades, es importantísimo este punto, que ya es hasta más filosófico sobre la vida y la muerte. También para estos espíritus, en el caso de la negra Francisca, también sería una continuidad en el plano terrenal para la entidad espiritual o para el muerto mismo. Entonces, dentro de las ceremonias marielonceras también existen una especie de códigos, una serie de códigos, como es las bebidas que toma la negra, los vestidos y los colores que le gusta, o sea, también las ofrendas, el mundo de las ofrendas que van en la ceremonia es importantísimo. Por eso también yo me enfoco muchísimo en lo material, en los objetos, en las ofrendas, porque ahí también se codifican muchísimas representaciones sobre la vida y la muerte en este sistema religioso. Otra de las preguntas, fíjense que también yo traigo una serie de preguntas, porque por supuesto esto falta muchísimo por investigar a mí mismo. Sí, esta misma ponencia me ha hecho reflexionar muchísimo sobre lo que sabemos y no a nivel académico sobre esta complejidad. Pero este proceso de asimilación de difuntos en la religión de María Leonza nos estaría hablando entonces de una democracia religiosa, y desde mi perspectiva yo diría que sí, porque solamente al mirar el panteón o esos altares marialeonceros podemos ver de manera ordenada una serie de figuras, tanto de los santorales de otras religiones, como especialmente sobre la religión católica, pero también sobre los orichas y todas las religiones afrocaribeñas. Tenemos también una gran diversidad de historias y memorias de las comunidades afro-venezolanas, sobre las memorias indígenas, sobre todo con la corte india venezolana, en la corte indígena, que son memorias que estarían extintas a nivel local si no existiera un sistema religioso como el de María Leonza, que les da un cobijo. Esta fue uno de los primeros altares que le hice fotografía en el año 2006 en Yaracuy, en casa de una amiga. Y desde ese momento quedé bastante impactado por la diversidad de figuras. Era como fascinante ver esta pluralidad de entidades y de difuntos que acumula el Panteón Sagrado de María Leonza. Y bueno, dentro de esta pluralidad hablo de democracia porque uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista antropológico es cómo se da este proceso. No es la finalidad, sino cómo se va generando este proceso. Fíjense que este es un proceso que no es impuesto de arriba hacia abajo, es decir, no hay una iglesia centralizada que te diga, en tu panteón vas a colocar las imágenes. Es un proceso horizontal y además un proceso que se va dando desde los espacios más íntimos
y cotidianos hasta los espacios ceremoniales más amplificados. Aquí les estoy mostrando diferentes panteones, diferentes altares que he podido ir compilando para que ustedes vean. En este caso aquí pueden ver una figura de Yen Maya, que es la que está vestida de azul, que es asimilada a la corte o es colocada cerca de la corte de los negros, como el negro Felipe, la negra Tomasa, la negra Francisca, la negra Matea, porque para los marialionceros es más importante la integración, la asimilación y esa empatía o esa continuidad de lo étnico. En el caso de Yen Maya, en el caso de la corte negra venezolana, sí, por supuesto, sería mucho más coherente asimilarla a una diosa, sí, de origen yoruba o de origen de la santería, que a una diosa griega como Artemisa, o en esta lógica lo vemos así. En el caso de esta imagen, esto fue en el 2013, que se generó todo un tema que estuve yo compilando sobre si la imagen del presidente Chávez sería o no incorporada dentro del Panteón Marialeoncero, y la historia, o sea, el tiempo que se ha desarrollado, nos ha dicho que no. Esto, por supuesto, es un gran debate, pero para que ustedes vean que también esto fue en una Semana Santa del 2013 y la persona que colocó la imagen ahí no era como intentando de que bajara en ese altar o que estuviera presente, sino que era mientras el presidente estaba enfermo en ese espacio, digamos, límpico. Y la otra pregunta sería, ¿cómo los difuntos o muertos entran al Panteón Sagrado de María Leonza? Estos son también aspectos importantísimos de continuar investigando, porque he allí, ¿verdad?, en estos aspectos de cómo son incorporadas estas entidades, donde podemos encontrar respuestas de cómo funciona este mecanismo simbólico de ir atribuyendo a la religión de María Leonza nuevas entidades. Por eso es que yo les hablaba de cierta democracia religiosa, porque es un sistema horizontal. Aquí ven unas imágenes. Este es el cementerio de Chivacoa en el estado de Yaracuy, y esta es la ermita o la tumba de Lino Valles, que es un chamarrero muy, muy adorado en el estado de Yaracuy, en toda la religión de María Leonza. Precisamente esto fue un día de los muertos y difuntos. Y hay otro aspecto que también tiene que ver ya con los espíritus dentro de la religión de María Leonza, que son las conocidas escalas, quién lo determina, o cuando se denomina si una entidad es de baja o de alta luz. Dentro de la lógica marialeoncera, las cortes tienen también cierta división dentro de la lógica, ¿sí? Y bueno, en el caso de la corte malandra o la corte Calé, aquí les muestro imágenes sobre la tumba de Machera en Mérida, en el cementerio municipal de Mérida, donde esta corte, ¿sí?, la corte malandra, ser de una de las más recientes creaciones en la década de los 60, 70 en Venezuela. Se les denominan espíritus de baja luz dentro de la lógica, para que ustedes también vean que dentro del mismo orden marialeoncero también hay una lógica de generar espacios a estas entidades espirituales, dependiendo su cercana o lejano fallecimiento o las labores espirituales que llevan a cabo, o la propia historia de vida de estas entidades o de estos espíritus. Ahí ven algunas de las ofrendas. Esto es parte de lo que, por supuesto, podemos darle continuación para ir conversando. La otra pregunta que podemos ir también trabajando y que me interesa muchísimo a mí desde el punto de vista personal dentro de la investigación es cómo se materializan las entidades en imágenes. Porque también dentro de esta lógica las imágenes son muy importantes entre la religión de María Leonza, y existe todo un mercado y también toda una discusión sobre la aparición o desaparición de algunas imágenes dentro de este sistema religioso. Pero por así decirlo, cuando una entidad espiritual o cuando un espíritu ya posee una imagen
dentro de los panteones, quiere decir que la presencia está más marcada y además esto hace que los imaginarios se solidifiquen o se vayan de una forma u otra ganando fuerza dentro del sistema religioso. Bueno, de esta manera podemos ir también, ahorita cuando ya estoy cerrando, ir respondiendo inquietudes y reforzando los puntos, porque por supuesto, como hemos visto, es un tema bastante amplio. Estoy a la orden para continuar la conversación por acá. Y bueno, es importantísimo, ya déjenme colocar algunas de estas imágenes del panteón y abrimos la discusión por acá. Yo puedo abrir de nuevo para continuar la presentación, ¿sí? Chévere, César. Súper esta exposición que acabas de hacer. Explica muchísimas cosas de todo lo que lleva al culto María Leonza relacionado a la muerte, ¿no? Hay dos preguntas que están haciendo por acá desde Instagram, la conferencia que se está dando desde allá. Vamos con esta que dice: los muertos históricos y familiares pueden descansar en paz en este asunto de María Leonza. Bueno, en este asunto, fíjense que en el tema mariloncero, las entidades espirituales, o sea, los espíritus que están dentro del panteón y que suben y bajan, que son encarnados por las materias, dentro de la propia filosofía marileoncera, es que ellos están cumpliendo labores espirituales, ¿sí? Incluso desde cuando tú escuchas uno de estos espíritus en las conversaciones que tienen, es que es también como un